Los vecinos se reían de su casa vieja hasta que un día vieron llegar un helicóptero. La casa al final de la calle era la más antigua del vecindario. Se destacaba no por su elegancia o modernidad, sino por su aspecto desgastado y su estructura deteriorada. Las paredes, alguna vez pintadas de un color vibrante, ahora lucían manchadas y agrietadas, mientras que el jardín, aunque cuidado con esmero, no lograba disimular el paso del tiempo. Para los vecinos, esa casa era motivo de risa, un símbolo de todo lo que ellos consideraban inferior. Dentro de la casa vivía la familia López, un matrimonio con 2 hijos pequeños. Marcos, el padre, trabajaba duro cada día como obrero, levantándose antes del amanecer y regresando al atardecer, cansado pero satisfecho de haber ganado el sustento diario. Su esposa, Clara, dedicaba su tiempo al hogar y a los niños, siempre con una sonrisa, a pesar de las dificultades económicas. Para ella, lo más importante era mantener la unidad familiar, sin importar lo que los demás pensaran de su modesta vida. Sin embargo, los vecinos no compartían esa visión. Desde que la familia se había mudado al vecindario, se convirtieron en el blanco de constantes comentarios malintencionados. Los residentes de las casas vecinas, todas nuevas y modernas, observaban con desdén la vivienda de los López, burlándose abiertamente de su apariencia humilde. ¿Has visto esa casa? Parece que va a derrumbarse en cualquier momento, comentaba una mujer a otra mientras caminaban frente al lugar, riendo disimuladamente. Los hijos de los López, Diego y Sofía, empezaban a notar las risas y los murmullos cada vez que jugaban en el jardín. Diego, el mayor, ya no quería salir tanto como antes. Sabía que los otros niños del vecindario lo miraban con desprecio, susurrando cosas sobre la casa vieja y su ropa desgastada. «Mamá, ¿por qué se ríen de nosotros?», preguntó un día Sofía, con sus grandes ojos llenos de curiosidad e inocencia. Clara, que estaba barriendo el porche en ese momento, se detuvo y miró a su hija con ternura. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarle a sus hijos por qué algunas personas eran tan crueles, pero aún no estaba segura de cómo hacerlo sin romper esa inocencia infantil que tanto quería proteger. «Porque no entienden, hija», respondió finalmente, arrodillándose para estar a su altura. «No entienden que lo más importante no es lo que tenemos por fuera, sino lo que llevamos dentro». Sofía asintió, aunque no parecía completamente convencida. Clara suspiró y miró hacia la calle, donde los vecinos pasaban sin siquiera saludar. Las miradas de superioridad y las risitas ya no la sorprendían, pero aún dolían. No importaba cuán fuerte intentara mantenerse, sabía que cada comentario dejaba una marca. Esa noche, durante la cena, Diego rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando su mente durante días. «Papá, ¿por qué no podemos vivir en una casa como la de los demás?», preguntó, mirando a su padre con seriedad. Marcos, que había estado sirviendo las últimas porciones de comida, se detuvo por un momento. Clara lo observó de reojo, anticipando su respuesta. Sabía que era una pregunta difícil para él, porque, en el fondo, Marcos también deseaba poder ofrecerles más a su familia. Sin embargo, nunca había permitido que la falta de dinero afectara el amor que sentía por ellos ni su sentido de orgullo. «Hijo, nuestra casa es nuestra», respondió Marcos finalmente, sentándose frente a Diego. «No será la más bonita ni la más nueva, pero es donde hemos construido nuestra vida, y eso es lo que importa». Diego bajó la mirada, claramente decepcionado por la respuesta. Clara sintió un nudo en el estómago al ver la expresión de su hijo, pero sabía que Marcos tenía razón. A pesar de todo, su hogar les había dado refugio y seguridad, y eso era algo que ningún comentario malintencionado podría quitarles. Pero las palabras de Marcos no lograban aliviar el creciente malestar que los niños sentían cada vez que salían de la casa. Las risas, las miradas de los vecinos y los susurros constantes comenzaban a pesar cada vez más. Clara lo notaba en la forma en que Diego y Sofía preferían quedarse adentro, en lugar de jugar en el jardín como solían hacerlo. La casa, que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión de la que no podían escapar. A medida que pasaban los días, los comentarios de los vecinos se volvían más frecuentes. Los niños en la escuela también empezaban a hacer preguntas incómodas, repitiendo lo que oían en casa.
Diego regresaba todos los días con menos ganas de salir a jugar, mientras Sofía comenzaba a preguntar más sobre por qué no podían tener lo que otros tenían. Clara intentaba mantener la calma, pero incluso ella empezaba a sentir el peso de las miradas y los murmullos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo rompiera la tranquilidad que tanto había luchado por mantener. No les hagas caso, le decía Marcos cada noche, intentando consolarla. Sabemos lo que valemos como familia. Eso es lo único que importa. Pero Clara no podía evitar preguntarse cuánto más podrían soportar antes de que las burlas y las humillaciones comenzaran a afectar más profundamente a su familia. Los días se hacían más largos para la familia López. Cada mañana, Clara observaba desde la ventana de la cocina cómo los vecinos pasaban frente a la casa, algunos lanzando miradas de desprecio, otros haciendo comentarios disimulados, pero lo suficientemente altos como para que pudieran ser escuchados. ¿Por qué no arreglan esa casa?, preguntó una mujer, mientras pasaba frente al jardín de los López. Su amiga, sin ningún esfuerzo por disimular, respondió con una sonrisa burlona. Probablemente no tienen dinero. Es una pena. Si no pueden permitirse vivir aquí, ¿por qué no se mudan? Las palabras llegaron claramente hasta donde Clara estaba. Aunque estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios, cada vez era más difícil ignorarlos. Los vecinos no perdían oportunidad de señalar la vieja estructura de la casa, las ventanas desgastadas, el techo que necesitaba reparaciones urgentes. Para ellos, esa casa no tenía lugar en un barrio donde cada hogar parecía recién construido y reluciente. En casa, el impacto de las burlas comenzaba a notarse. Diego, quien solía correr por el jardín y jugar con su hermana bajo el gran roble, ahora pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la casa, con la mirada baja y los hombros caídos. Sofía, aunque todavía pequeña, había dejado de hacer preguntas sobre la casa y parecía retraída, prefiriendo jugar sola en su habitación. Una tarde, mientras Clara barría la entrada, vio a un grupo de niños del barrio que se detenían frente a la casa. Se reían y susurraban entre ellos, pero no se molestaban en esconder el hecho de que estaban hablando de los López. Uno de los niños, probablemente el mayor del grupo, señaló la puerta de entrada y dijo en voz alta: ¿Cuánto tiempo creen que esa casa aguantará antes de caerse? Los otros niños estallaron en risas, mientras Clara sentía como el calor subía por su rostro. Sabía que no podía salir a enfrentarlos, no era su estilo. Pero no podía evitar sentir una profunda impotencia. Las risas de los niños eran solo un reflejo de lo que escuchaban en casa, de lo que los adultos del barrio decían sobre ellos a diario. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa era tenso. Diego comía en silencio, evitando hacer contacto visual con sus padres. Sofía jugaba con la comida en su plato, claramente distraída. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos, mirando a su hijo mayor. No has dicho una palabra desde que llegaste de la escuela. Diego se encogió de hombros, pero Clara sabía que algo lo estaba afectando. Decidió no presionarlo en ese momento, aunque su instinto de madre le decía que algo estaba mal. Después de la cena, mientras recogía los platos, se acercó a Diego, quien estaba sentado frente al televisor, pero claramente perdido en sus pensamientos. «Cariño, ¿qué te pasa?», le preguntó, sentándose junto a él. Diego tardó unos segundos en responder. Finalmente, con la voz baja, dijo: «Hoy en la escuela los otros niños dijeron que vivimos en la casa más fea del barrio. Dijeron que no debería estar aquí, que deberíamos mudarnos a un lugar más pobre». Las palabras de su hijo fueron como un golpe en el pecho para Clara. Sabía que los comentarios de los adultos habían llegado a los niños, pero escucharlo directamente de su propio hijo era otra cosa. La tristeza en los ojos de Diego era evidente, y por primera vez, Clara sintió que estaba perdiendo la batalla que había luchado tanto por mantener. «Diego, no dejes que lo que digan los demás te afecte», dijo Clara, tomando la mano de su hijo. «Esta es nuestra casa, y aunque no sea la más bonita o la más nueva, es nuestro hogar. Aquí es donde hemos construido nuestra vida». Pero Diego no parecía convencido. El peso de las burlas y las miradas de desprecio de sus compañeros comenzaba a calar en él de una manera que Clara no podía revertir solo con palabras.
En los días siguientes, las cosas no mejoraron. Marcos notaba que algo estaba mal en casa. Clara no sonreía tanto como antes, y sus hijos parecían más callados, más reservados. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, Marcos se sentó junto a su esposa en la sala de estar. «Algo está pasando», dijo él, rompiendo el silencio. «Los niños ya no son los mismos». Clara suspiró profundamente. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar del tema con su esposo, pero no quería preocuparlo más de lo necesario. Marcos ya trabajaba largas horas, y lo último que necesitaba era cargar con el peso de las humillaciones que sufrían en casa. «Es la gente del barrio», dijo finalmente Clara, con la voz cansada. «Los niños se están dando cuenta de lo que los vecinos piensan de nosotros. Se ríen de la casa, de cómo vivimos. Y eso está afectando a Diego y a Sofía más de lo que me gustaría admitir». Marcos frunció el ceño, claramente molesto. Sabía que su casa no era la más impresionante, pero nunca había pensado que sería motivo de tanta burla. Siempre había creído que su esfuerzo y el amor que compartían como familia eran suficientes para enfrentar cualquier desafío. «No puedo creer que la gente sea tan superficial», dijo, apretando los puños. «¿Cómo pueden juzgarnos solo por nuestra casa?». Clara asintió, comprendiendo su frustración. Pero, aunque ambos sabían que la situación era injusta, también sabían que no podían hacer mucho para cambiar la opinión de los demás. «No sé cuánto más podremos soportar», admitió Clara, sintiendo como una lágrima rodaba por su mejilla. «A veces siento que todos nos miran como si no perteneciéramos aquí». Marcos la abrazó, intentando consolarla. Aunque él también sentía el peso de las miradas y los comentarios malintencionados, no sabía cómo resolver el problema. No podían permitirse una casa nueva, ni tampoco querían irse. Después de todo, esa casa era su hogar, el lugar donde habían criado a sus hijos y donde habían compartido tantas memorias. «No dejaremos que nos afecten», dijo finalmente Marcos, con determinación. «No somos menos que ellos, y no permitiremos que nos hagan sentir de esa manera». Pero incluso mientras decía esas palabras, Marcos sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico. Los comentarios, las risas y las miradas de los vecinos estaban empezando a erosionar la paz que habían trabajado tanto por mantener. Y aunque él no lo sabía en ese momento, algo estaba a punto de suceder que cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana tranquila como cualquier otra en el vecindario. Clara estaba regando las pocas plantas que crecían en el jardín delantero, mientras Marcos preparaba las herramientas que usaría en su trabajo diario. Los niños, Diego y Sofía, se preparaban para ir a la escuela, tratando de evitar las miradas incómodas de los otros niños que pasaban frente a la casa. Todo parecía seguir su curso habitual, hasta que un sonido inusual rompió la rutina. Un zumbido distante, que al principio nadie notó, fue aumentando de intensidad. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, confundidos, mirando al cielo en busca del origen del ruido. Clara también levantó la vista, entrecerrando los ojos por el brillo del sol, cuando vio algo que jamás hubiera imaginado, un helicóptero. El aparato se acercaba rápidamente, descendiendo en dirección a la calle donde vivían. Clara se quedó inmóvil, incrédula, mientras el helicóptero se posicionaba frente a su casa, levantando una nube de polvo y hojas caídas. Marcos, que estaba en el garaje, salió de inmediato, protegiéndose los ojos del viento que las hélices generaban. «¿Qué está pasando?», gritó Diego, corriendo hacia su madre y aferrándose a su brazo. Sofía, asustada, se escondió detrás de Marcos, quien no podía apartar la vista del helicóptero, todavía atónito por lo que estaba sucediendo. Los vecinos, quienes inicialmente se habían asomado por curiosidad, ahora estaban completamente absortos, mirando con incredulidad cómo aquel helicóptero, grande y lujoso, aterrizaba frente a la casa que tanto habían despreciado. «¿Es un helicóptero?», preguntó una mujer a su esposo, ambos parados en la acera, boquiabiertos. «¿Qué está haciendo aquí?», respondió el hombre, sin poder apartar la vista del aparato que ahora se detenía por completo. El helicóptero aterrizó suavemente, y las hélices comenzaron a desacelerar, disminuyendo el ruido ensordecedor que había invadido la tranquila calle. Un hombre de traje oscuro descendió del helicóptero con elegancia.
Llevaba un maletín en la mano y se dirigió directamente hacia la familia López, que aún estaba inmóvil, sin saber qué hacer ni qué decir. ¿Qué está pasando?, susurró Clara, mirando a Marcos con preocupación, pero él tampoco tenía respuestas. El hombre del traje se detuvo frente a ellos, sonriendo amablemente, mientras varios vecinos observaban desde la distancia, murmurando entre ellos, claramente desconcertados por la escena. «Señor y señora López», dijo el hombre, en un tono formal. «He venido para entregarles una noticia que cambiará sus vidas». Marcos y Clara intercambiaron miradas, sin comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué un helicóptero había aterrizado justo frente a su casa? El hombre abrió el maletín y sacó un sobresellado, entregándoselo a Marcos con cuidado. Este lo tomó con manos temblorosas, todavía sin entender. Clara, igualmente confundida, dio un paso adelante para leer el sobre junto a su esposo. «Esto debe ser un error», murmuró Marcos, mirando al hombre. «Nosotros no entendemos». El hombre del traje sonrió una vez más, como si ya hubiera anticipado esa reacción. «No hay ningún error, señor López», dijo con tranquilidad. «Mi cliente ha decidido hacerles beneficiarios de una herencia considerable. Lo que contiene ese sobre es solo una parte de las oportunidades que ahora tienen». Los vecinos, que escuchaban desde sus jardines y aceras, comenzaron a murmurar más fuerte. ¿Herencia? ¿Una considerable cantidad de dinero? Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que la familia López, que vivía en la casa más vieja y deteriorada del barrio, fuera ahora la receptora de una inmensa fortuna? Clara abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo las primeras líneas del documento legal. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que estaba escrito. «No puede ser», murmuró, con la voz quebrada por la sorpresa. Marcos, aún en estado de shock, intentó leer por encima de su hombro, pero las palabras parecían borrosas en su mente. Finalmente, el hombre del traje decidió aclarar la situación. «La suma que han recibido es más que suficiente para asegurar el bienestar de su familia por varias generaciones», explicó. «Y, por supuesto, pueden disponer de estos fondos como mejor lo deseen». El silencio que cayó sobre la calle fue absoluto. Nadie se movía. Nadie sabía qué decir. Los vecinos, que siempre se habían burlado de la familia López por su humilde estilo de vida y su vieja casa, ahora se encontraban enfrentados a una realidad que jamás habrían imaginado. Uno de los vecinos más cercanos, el señor Ramírez, fue el primero en romper el silencio. Salió de su casa y se acercó lentamente, como si aún no pudiera creer lo que estaba sucediendo. ¿Esto es real?, preguntó, con los ojos muy abiertos, mirando primero al hombre del traje y luego a la familia López. Marcos asintió, aunque todavía no podía articular una palabra. Todo parecía un sueño, algo que no podía estar sucediendo en la vida real. ¿Cómo era posible que, de un día para otro, pasaran de ser una familia humilde a los beneficiarios de una fortuna inmensa? Clara, aunque igual de sorprendida, fue la primera en reaccionar. Tomó la mano de Marcos y le susurró algo al oído, algo que solo él pudo escuchar, pero que parecía devolverle algo de calma. Poco a poco, ambos comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «No lo entiendo», dijo Marcos finalmente, dirigiéndose al hombre del traje. «¿Por qué nosotros? No tenemos familia rica. No conocemos a nadie que pudiera dejarnos una herencia». El hombre del traje sonrió de nuevo, aunque esta vez con una expresión más misteriosa. «A veces, la fortuna llega de maneras inesperadas», dijo. «Lo importante es cómo la usan». Y con esas palabras, el hombre se despidió, regresando al helicóptero mientras los vecinos lo observaban marcharse, aún incrédulos. Las hélices del helicóptero comenzaron a girar de nuevo, levantando polvo y hojas una vez más, mientras el aparato se elevaba en el cielo y desaparecía en la distancia. La familia López permaneció en silencio, todavía asimilando lo que acababa de suceder. Los vecinos, en cambio, no tardaron en comenzar a acercarse, ahora con miradas muy diferentes a las de antes. «Esto es increíble», dijo una mujer, acercándose a Clara con una sonrisa que no parecía sincera. «Deben estar muy contentos».
Clara, aún en shock, solo asintió, mientras Diego y Sofía se abrazaban a sus padres, sin comprender del todo lo que significaba esa herencia, pero sintiendo que algo importante había cambiado para siempre. El vecindario, que hasta ese momento solo había visto en la familia López una fuente de burlas y desprecio, ahora los miraba con asombro y respeto. Pero Marcos y Clara sabían que nada volvería a ser igual. El helicóptero ya había desaparecido en el horizonte, pero las repercusiones de su inesperada visita seguían resonando en la calle. Los vecinos, que hasta hacía unos momentos veían a la familia López con desdén, ahora no sabían cómo comportarse. El silencio incómodo que había caído sobre el barrio comenzó a desvanecerse, reemplazado por susurros y miradas curiosas. Clara todavía sostenía el sobre en sus manos, incapaz de apartar la vista del documento que contenía la noticia que había cambiado sus vidas. A su alrededor, los vecinos empezaban a acercarse, sus rostros mostrando expresiones muy diferentes a las que solían tener cuando pasaban frente a la casa vieja. La primera en acercarse fue la señora Gómez, una mujer mayor que siempre había tenido una palabra hiriente para los López. Sus comentarios sobre la fea casa vieja y las malas decisiones de la familia no habían pasado desapercibidos para Clara, pero en ese momento, la señora Gómez mostraba una sonrisa completamente diferente. «Clara, querida, qué sorpresa más increíble», dijo la señora Gómez, con una amabilidad que Clara no había escuchado antes. «Me alegro tanto por ustedes. Siempre supe que había algo especial en su familia». Clara, aún aturdida por la situación, apenas pudo responder. ¿Era esta la misma vecina que se burlaba de su jardín descuidado y de las ventanas rotas? ¿La misma que había comentado tantas veces que la casa de los López arruinaba el prestigio del barrio? Gracias, señora Gómez, dijo Clara finalmente, forzando una sonrisa. La mujer se quedó unos momentos más, lanzando miradas rápidas a los otros vecinos que se acercaban, como si quisiera ser la primera en mostrar su nueva cordialidad hacia los López. Después de unos segundos incómodos, la señora Gómez se despidió con un gesto amable y regresó a su casa. Pero no fue la única. En cuestión de minutos, otros vecinos comenzaron a acercarse, todos con sonrisas forzadas y palabras de felicitación. El señor Ramírez, que siempre había hecho comentarios sarcásticos sobre el estado de la casa, ahora se ofrecía a ayudar con cualquier cosa que la familia pudiera necesitar. La señora Torres, que apenas los saludaba en la calle, les preguntó si estaban considerando mudarse a una casa más grande y mejor situada, como si de repente sus opiniones importaran más que antes. Deberían pensar en invertir en una nueva propiedad, dijo la señora Torres, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esta casa es encantadora, pero estoy segura de que podrían encontrar algo más adecuado para su nueva situación. Clara intercambió una mirada con Marcos. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar ante esta repentina oleada de amabilidad de parte de personas que antes no dudaban en humillarlos. Diego y Sofía, que se mantenían cerca de sus padres, observaban a los vecinos con curiosidad. Para ellos, este nuevo comportamiento de los adultos era confuso. «Papá, ¿por qué están siendo tan amables ahora?», preguntó Diego en voz baja, con la inocencia de un niño que no entiende del todo las complejidades de las relaciones humanas. Marcos suspiró, mirando a su alrededor. Sabía exactamente por qué sus vecinos habían cambiado de actitud. El dinero, esa nueva y súbita herencia, había alterado completamente la forma en que los demás los veían. Pero lo que más le preocupaba era cómo esa fortuna inesperada afectaría a su familia, especialmente a sus hijos. «Es por el dinero, hijo», respondió Marcos, sin rodeos. «Ahora piensan que, porque tenemos más dinero, somos diferentes. Pero eso no es lo que importa. Nosotros seguimos siendo los mismos». Clara asintió en silencio, apoyando la mano sobre el hombro de Diego. Sabía que la respuesta de Marcos era cierta, pero aún así, no podía evitar sentirse incómoda por la hipocresía que veía a su alrededor. Los mismos vecinos que los despreciaban por su casa vieja y su estilo de vida ahora intentaban ganarse su simpatía con palabras vacías. Cuando finalmente lograron regresar al interior de la casa, Clara dejó el sobre la mesa y se sentó junto a Marcos. El silencio entre ellos era pesado, lleno de pensamientos no expresados. Los niños subieron a sus habitaciones,
todavía asimilando lo que había sucedido ese día. No puedo creer lo rápido que cambian las cosas, dijo Clara, finalmente rompiendo el silencio. Hace solo unas horas, todos estos vecinos se reían de nosotros, y ahora parecen tan interesados en agradarnos. Marcos asintió, sin apartar la vista del sobre que contenía su nueva realidad. Es increíble lo que el dinero puede hacer, murmuró él. Pero no podemos dejar que esto cambie quiénes somos. Clara lo miró a los ojos, y en ese momento, supo que compartían la misma preocupación. La fortuna que había llegado a sus vidas de manera inesperada podría resolver muchos de los problemas materiales que habían enfrentado durante años, pero también podría traer nuevos desafíos. Y lo que más les preocupaba era cómo esa nueva riqueza afectaría a su familia y a sus valores. No quiero mudarnos, dijo Clara, casi en un susurro. Esta es nuestra casa. Aquí hemos criado a nuestros hijos, y no quiero que una fortuna nos haga olvidar de dónde venimos. Marcos asintió lentamente. Tampoco quiero irme, respondió. Pero tal vez podamos arreglar la casa, hacer algunas mejoras. No porque queramos impresionar a los vecinos, sino porque este es nuestro hogar y merece estar bien cuidado. Clara sonrió. La idea de quedarse en su casa, la misma casa que había sido el centro de tantas burlas, ahora les parecía la decisión correcta. No era una cuestión de dinero o prestigio, era una cuestión de orgullo y de conservar lo que siempre habían valorado, la unidad de su familia. Al día siguiente, los vecinos continuaron mostrando su amistad renovada, pero Clara y Marcos sabían que era superficial. Sus verdaderos amigos, las personas que siempre los habían tratado con respeto, seguían siendo los mismos. Y con el tiempo, aprendieron a ignorar los intentos de los otros vecinos de acercarse solo por interés. La familia López decidió invertir parte de su herencia en mejorar la casa. Repararon el techo, pintaron las paredes y renovaron el jardín. Pero, a pesar de los cambios, la esencia de su hogar permaneció intacta. Los niños volvieron a jugar en el jardín, y aunque los comentarios de los vecinos habían cambiado, la familia seguía siendo la misma. Para Clara y Marcos, el dinero nunca fue lo importante. Lo que realmente importaba era que, a pesar de todo, habían mantenido su integridad y sus valores. Y eso, sabían, era algo que el dinero no podía comprar. Con el paso de las semanas, la noticia sobre la inesperada fortuna de la familia López dejó de ser el tema principal en las conversaciones de los vecinos. Aunque la curiosidad y la sorpresa inicial se desvanecieron, las miradas de respeto que ahora recibían de todos a su alrededor seguían presentes. Pero Clara y Marcos no permitieron que esas nuevas actitudes los distrajeran de lo que realmente importaba, la estabilidad y el bienestar de su familia. La casa, que antes había sido motivo de burla, se había transformado. Marcos había contratado a algunos albañiles locales para reparar el techo y las paredes, mientras Clara se había encargado de revitalizar el jardín, plantando nuevas flores y arreglando el césped. Sin embargo, a pesar de las renovaciones, la casa seguía siendo la misma en esencia. El cambio más profundo no estaba en las paredes ni en la pintura, sino en el ambiente familiar que nunca se había perdido. Una tarde, después de terminar de pintar la cerca, Marcos se sentó en el porche con Clara. Ambos observaban a Diego y Sofía jugando en el jardín, sus risas llenando el aire con una alegría que no habían visto en mucho tiempo. Parece que todo está volviendo a la normalidad, dijo Marcos, con una sonrisa cansada pero satisfecha. Clara asintió, recostándose en el hombro de su esposo. Sí, y me alegra que hayamos decidido quedarnos aquí, respondió ella. Esta es nuestra casa, y lo seguirá siendo, sin importar lo que otros piensen. Marcos miró a su esposa con admiración. Sabía que ella había sido el pilar que mantuvo a la familia unida durante los momentos difíciles, cuando las burlas de los vecinos y las miradas de desprecio habían amenazado con quebrar su espíritu. Ahora, con la seguridad financiera que les brindaba la herencia, ambos sentían que habían superado algo más importante que los prejuicios de los demás, habían aprendido que, al final, lo que realmente importaba era el amor y la unión que compartían como familia. ¿Qué haremos con el resto del dinero?, preguntó Clara, después de un rato de silencio. No hemos hablado de eso desde que llegó el helicóptero. Marcos se quedó pensativo.
Sabía que el dinero podría abrir muchas puertas, pero también era consciente de que un mal uso de esa fortuna podría alejarlos de los valores que siempre habían defendido. Podríamos guardarlo para el futuro de los niños, sugirió Marcos. Asegurarnos de que tengan acceso a una buena educación, de que nunca les falte nada. Clara asintió, contenta con la idea. Eso suena bien. También podríamos ayudar a la comunidad. Hay muchas personas aquí que están luchando, igual que lo hicimos nosotros. Marcos sonrió, orgulloso de la generosidad de su esposa. Sabía que Clara siempre había tenido un corazón compasivo, y la idea de usar parte de su herencia para ayudar a los demás lo llenaba de satisfacción. Sí, podemos hacer eso, respondió él. No necesitamos vivir de forma extravagante para ser felices. Ya lo somos. Y así, con esa decisión, la familia López comenzó a trazar su futuro. No tenían prisa por cambiar su estilo de vida. La herencia les brindaba tranquilidad, pero no sentían la necesidad de demostrar nada a nadie. Para ellos, lo más importante era que, a pesar de los altibajos, siempre habían permanecido fieles a sí mismos. Con el tiempo, la familia empezó a involucrarse más en la comunidad. Clara organizó eventos benéficos para ayudar a familias necesitadas y Marcos usó parte de su tiempo libre para ayudar en proyectos de construcción locales. Los vecinos, al principio desconcertados por la generosidad de los López, pronto comenzaron a verlos con respeto genuino. Diego y Sofía también se beneficiaron de la nueva estabilidad financiera, pero sus padres se aseguraron de que crecieran con los mismos valores que siempre habían defendido, la humildad, la gratitud y el trabajo duro. Aunque ahora podían permitirse cosas que antes parecían fuera de su alcance, los niños entendieron que el dinero no era lo que definía su valor como personas. Un día, mientras Clara preparaba la cena, Marcos entró en la cocina con una sonrisa en el rostro. Acabo de hablar con el señor Ramírez, dijo, refiriéndose a uno de los vecinos que antes los había tratado con desprecio. Me pidió disculpas por cómo se comportó en el pasado. Dice que nunca había conocido a alguien que usara su dinero de una manera tan desinteresada. Clara levantó una ceja, sorprendida. ¿El señor Ramírez?, preguntó, incrédula. ¿Ese mismo que nos llamaba la mancha del vecindario? Marcos asintió, riendo. El mismo. Parece que incluso él ha cambiado de opinión sobre nosotros. Clara sonrió, aunque todavía le costaba creerlo. Nunca pensé que veríamos el día en que nos pidiera disculpas, dijo, mientras servía la comida. Pero supongo que todos pueden cambiar. La familia se sentó a la mesa, como siempre lo habían hecho, pero esta vez, el ambiente era diferente. No por el dinero o las mejoras en la casa, sino porque habían encontrado una paz que no dependía de las opiniones de los demás. Cuando la cena terminó, y Diego y Sofía subieron a sus habitaciones, Clara y Marcos se quedaron sentados en la mesa, disfrutando del silencio de la noche. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que juntos, como familia, podían superar cualquier cosa. Hemos recorrido un largo camino, dijo Marcos, mirando a su esposa. Y todavía queda mucho por hacer. Clara sonrió, tomando su mano. Lo importante es que lo haremos juntos, respondió ella. Y con esa certeza, la familia López miró hacia el futuro con esperanza y gratitud, sabiendo que, aunque sus vidas habían cambiado, su esencia seguía intacta.